El eco de la desgarradora pregunta de la pequeña Renata flota en el aire denso de la habitación subterránea, congelando el tiempo por una fracción de segundo. ¿Y dónde está mi papá? Él está vivo, ¿verdad? Esas palabras, cargadas de esperanza infantil y desesperada, chocan violentamente contra la fría y calculada mente de Miranda Villanueva. En el próximo episodio 40, seremos testigos de una actuación magistral, cínica y psicológicamente aterradora. Miranda, manteniendo una máscara de dolor estoico perfectamente ensayada, se arrodilla a la altura de su hija. Sus oscuros ojos se llenan de lágrimas artificiales que domina a la perfección, mientras toma las temblorosas manos de Renata, preparándose para tejer una red de mentiras tan venenosa que atrapará el frágil corazón de la niña sin remedio. Con voz suave y artificialmente quebrada que esconde su verdadera naturaleza criminal, Miranda relatará una versión distorsionada y falsa de la fatídica noche del atentado. Le dirá a su hija que monstruos impulsados por la avaricia del narcotráfico les tendieron una trampa mortal, y que su amado padre, Gustavo, luchó valientemente como un héroe para protegerlas hasta exhalar su último aliento. Pintará con un cinismo espeluznante un cuadro de sacrificio supremo donde ella es la única víctima abnegada que sobrevivió de milagro. Ocultará con sangre fría el hecho irrefutable, macabro y aterrador de que fue ella misma, la mujer que ahora la abraza con falsa ternura, quien contrató a los sicarios, planeó la ruta hacia la emboscada y dictó la sentencia de muerte del hombre que Renata tanto amaba y extrañaba. Esta grotesca y despiadada mentira no solo buscará consolar momentáneamente a la niña, sino que estará diseñada como un arma de destrucción psicológica para lavar el cerebro de Renata. Miranda necesita asegurar su lealtad ciega, preparándola silenciosamente para ser utilizada sin escrúpulos como la llave humana indispensable, la contraseña biométrica que abrirá las impenetrables bóvedas con los codiciados $500 millones ocultos en la frontera norte. Mientras esta macabra escena maternal se desarrolla bajo la tenue luz de emergencia del refugio clandestino, Damián Rosales, el temido lobo, observa petrificado desde las sombras de la puerta entreabierta. Cada sílaba mentirosa y lágrima de cocodrilo que sale de los labios de Miranda actúa como una puñalada profunda en su conciencia destrozada. Durante 10 agónicos años, Damián veneró el recuerdo de Miranda como si se tratara de una santa mártir arrebatada cruelmente por la desmedida violencia y la corrupción. Lloró su supuesta muerte en el silencio absoluto de su celda de prisión. Se culpó incontables veces por no haber estado allí para recibir las letales balas de plomo en su lugar, y transformó todo su inabarcable dolor en una furia justiciera, ciega y destructiva que lo mantuvo respirando y peleando en los momentos más sangrientos de su encierro y su forzado exilio. Sin embargo, al escuchar en completo silencio cómo la mujer que fue el único amor de su atormentada vida engaña con tanta facilidad, maestría escénica y cinismo a una criatura inocente sobre el brutal asesinato que ella orquestó desde las sombras, el grueso cristal de su ceguera emocional se hace añicos de manera irreversible y ensordecedora. Damián experimenta una asfixiante y devastadora epifanía psicológica que le roba el aliento. El fantasma inmaculado por el que estaba totalmente dispuesto a morir matando, la mujer por la que sacrificó su impecable carrera policial y su libertad, nunca existió realmente, fue solo un hermoso espejismo creado por su desesperada necesidad de amar. La verdadera Miranda Villanueva que tiene a escasos metros es una depredadora sociópata, forjada en el resentimiento profundo y la ambición desmedida, que no siente el más mínimo remordimiento por derramar la sangre de su esposo, ni por utilizar el inmenso dolor emocional de su propia hija como una vulgar herramienta de extorsión financiera. La repulsión física, la decepción insondable y la rabia contenida comienzan a hervir furiosamente en la sangre del ex policía, marcando un punto de inflexión definitivo. El valiente lobo ya no ve a una frágil damisela en apuros a la que debe rescatar heroicamente. Ahora ve con aterradora claridad a un monstruo calculador y sumamente despiadado, del cual debe proteger desesperadamente a la pequeña Renata a cualquier altísimo precio personal, incluso si eso significa convertirse en el enemigo jurado de la mujer que consideró dueña de su propio corazón. La extrema tensión acumulada en el asfixiante ambiente subterráneo alcanzará su punto de ebullición explosivo e incontrolable una vez que la pequeña Renata, completamente agotada por el torbellino emocional del inesperado reencuentro y las venenosas mentiras procesadas en su mente infantil, logre quedarse profundamente dormida en la habitación contigua. Es en ese preciso, pesado y silencioso instante
cuando el eco de la suave respiración de la niña es lo único que se escucha en el recinto, cuando Lobo abandonará las sombras protectoras para confrontar a Miranda cara a cara, desatando de golpe una tormenta huracanada de reproches hirientes, verdades dolorosas y oscuras amenazas contenidas que llevan una década pudriéndose en sus gargantas. Damián, con la mandíbula fuertemente apretada y los puños cerrados con tanta fuerza hasta dejar los nudillos blancos, le exigirá respuestas crudas y sin adornos, despojando violentamente a Miranda de su hipócrita disfraz de madre afligida y víctima inofensiva del destino. Le recriminará con dureza implacable su espantosa falta de humanidad y empatía, acusándola frontalmente de haber destruido para siempre la inocencia de una niña que no tenía la culpa de nada, solo para lograr satisfacer su enfermiza sed de poder absoluto, su codicia por el dinero manchado de sangre y su rencorosa venganza personal contra la familia Cruz y el sanguinario cártel de Azufrero. Miranda, muy lejos de mostrarse arrepentida o avergonzada por el peso aplastante de sus monstruosos crímenes expuestos a la luz de la verdad, responderá al intenso interrogatorio policial de Damián, con una frialdad sepulcral y una soberbia narcisista tan desproporcionada que dejarán al Lobo completamente helado. Ella defenderá apasionada, rabiosa y cínicamente su letal autotentado, argumentando a gritos que era la única y extrema salida posible para lograr escapar del insufrible infierno de abusos físicos constantes, violencia psicológica paralizante y control absoluto al que el poderoso Gustavo la tenía cruelmente sometida. Sin embargo, el enfrentamiento verbal tomará un giro aún más macabro y desesperante cuando el íntegro Damián declare firmemente, sin atisbo de duda en su voz, que no permitirá bajo ninguna circunstancia que ella se lleve a la vulnerable Renata por ese oscuro camino de podredumbre moral y muerte inminente. Al verse desafiada frontalmente en su incuestionable autoridad materna y sus inamovibles planes financieros a futuro, Miranda revelará sin pudor la verdadera y escalofriante magnitud de su maldad innata, recurriendo instintivamente al chantaje emocional más vil, bajo y letalmente efectivo en su arsenal. Con una sonrisa perversa, diabólicamente ladeada y cargada de una malicia infinita que le hiela la sangre al ex policía, le recordará a Lobo la devastadora y apocalíptica campaña mediática de desprestigio masivo que su odiada hermana Graciela acaba de lanzar exitosamente en la televisión nacional. A través del sensacionalista noticiero de mayor audiencia del país, Graciela ha logrado convencer con lágrimas falsas a la aterrorizada opinión pública, a la implacable Policía Federal y al gobierno corrupto de que Damián Rosales es en realidad un peligroso psicópata desquiciado, un escurridizo asesino serial despiadado y un cruel secuestrador de menores altamente inestable y fuertemente armado. Miranda, jugando sus últimas y más mortíferas cartas con la asombrosa precisión de un maestro del ajedrez del engaño psicológico, le advertirá fríamente a Damián que si él se atreve siquiera a dar un solo paso en falso en su contra, si intenta alejar a Renata de su lado posesivo o alertar a la leal Antonia en el exterior, ella misma tomará inmediatamente un teléfono satelital y rastreable y confirmará públicamente con su propia voz la versión difamatoria de Graciela ante la prensa amarillista. Amenazará con entregarlo en bandeja de plata y sin el más mínimo remordimiento a las brutales autoridades corruptas de la Fiscalía comandadas por el vengativo Hernando Cruz, asegurándose personalmente de que pase el resto de su miserable existencia siendo torturado en una celda de aislamiento de máxima seguridad, o peor y más probable aún, que sea acorralado y abatido a tiros, como un perro rabioso por los escuadrones de la muerte de Azufrero que patrullan activamente cada rincón de la ciudad sedientos de sangre. Damián se dará cuenta con un profundo, paralizante y oscuro terror en las entrañas de que está completamente atrapado, inmovilizado en una red asfixiante de acero, convertido trágicamente en el impotente rehén de la cruel y monstruosa mujer por la que alguna vez estuvo total y ciegamente dispuesto a dar la vida entera.